Rey de la Gloria, bendito Dios poderoso, Padre, en esta tarde, Señor, queremos darle a usted toda gloria, Señor, y toda honra por los siglos de los siglos, sabiendo, Señor, que usted es el Dios, Señor, que permanece fiel, no importando, Señor, el tiempo ni las circunstancias, Señor, que nos toquen vivir. Por eso, Padre, en esta hora, Señor, queremos orar primeramente para darle a usted toda gloria y toda honra, porque todo, Señor, lo que está en nuestra vida, Señor, la salvación, todas aquellas promesas, Señor, eternas, todas son por misericordia, todas, Señor, son por su gracia, por su grande amor. Todo, Señor, ha sido inmerecido, Señor, para nosotros, y todo, Señor, es la muestra, Señor, de su amor por una humanidad, Señor, caída, y por nosotros mismos, Señor, quienes somos testimonios vivos, piedras vivas, Señor, de que usted, Señor, transformó, Señor, nuestra vida. Usted nos libertó, Señor, del cautiverio de nuestros malos pensamientos. Usted rompió, Señor, Padre, aquellos barrotes en los cuales, Señor, nuestro enemigo nos tenía, Señor, bajo su potestad y nos trasladó, Señor, a su luz admirable. Señor, en esta hora, Padre, yo bendigo su nombre junto a la iglesia, junto a mis hermanos. Le damos la gloria, Señor, por la victoria de nuestro amado Señor y Salvador, de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y en esta hora, Padre, yo le pido en el nombre de Jesús, Señor, que usted, Señor, tome el control de todos, Señor, quienes estamos dispuestos a dejarnos, Señor, corregir y guiar, Señor, por su palabra. Que en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, toda oposición espiritual, todo aquello, Señor, que el enemigo, Señor, cierne, Señor, y levanta, Padre, en contra de su iglesia, sea, Señor, Padre, atado, Dios, en el nombre de Jesús. Yo le pido, Padre, que en esta hora, Señor, enmudezca, Señor, Padre, al enemigo, Señor, con toda, Señor, provocación, con todo aquello, Señor, que viene a perturbar, Señor, a distraer, a sacarnos, Señor, del propósito, Señor, de su iglesia, de la salvación, del consejo, Señor, de su palabra. Que enmudezca, Señor, en esta hora, Padre, todo lo que el enemigo, Señor, levanta, Señor, todo lo que es contrario a lo que está, Señor, alrededor nuestro, Padre, en el nombre de Jesús. Yo le pido, Dios bendito, en esta hora, Señor, por los hogares de la iglesia, Señor, que sea atado, Dios, todo espíritu inmundo, todo espíritu de pleito, todo espíritu, Señor, contrario, toda cubierta de tinieblas, Señor, todo aquello, Señor, que no pertenece, Padre, sea atado, Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús, Padre. Yo le pido, Dios hermoso, bendito, Rey de reyes, Señor de señores, Señor, que usted cubra, Señor, una vez más su iglesia. Padre, con la sangre preciosa de Cristo Jesús, Señor, estamos bajo su cubierta, Señor, en esta hora. Estamos, Señor, bajo su protección, bajo sus alas, Señor. Estamos bajo su autoridad, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Yo le pido, Dios, en esta hora, que no permita, Señor, que el enemigo robe, Señor, este momento, Señor, para enseñar, Padre, para profundizar, para ser guiado, Señor, por su palabra, sino que muy por el contrario, Señor, caiga su palabra, Señor, en la buena tierra, Señor, del corazón de su iglesia. Y quienes, Señor, Padre, aún han resistido su mensaje, puedan poner atención, Señor, también, porque una palabra puede salvar, Señor, su vida, y no esta vida, sino su vida eterna, Señor. Por eso, Padre, en esta hora, Señor, reprendemos, Dios, toda oposición, toda dureza de corazón, toda altivez de pensamiento, todo aquello, Señor, que se quiere levantar, Señor, en rebeldía, Señor, en los corazones, todo espíritu de confusión, todo aquello, Señor, que le levanta el enemigo para, Señor, para poder confundir su iglesia. Dios, lo arrancamos, Padre, en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, yo le pido, Señor, que por todos quienes, Señor, escuchen esta palabra, Señor, y todos quienes, Señor, hasta donde llegue, Señor, este mensaje, cuando se escuche, Señor, esta oración, usted disipe, Padre, por su gran amor, por las vidas, Señor, y por las almas, Señor, disipe, Señor, todas cubiertas de tiniebla, donde quiera, Señor, que se reproduzca, Señor, este mensaje, en el nombre de Jesús, Señor, todas cubiertas de tinieblas, Señor, todo lo que impide, Señor, influir en nuestros corazones, todo aquello, Señor, que viene, Señor, sobre la mente, toda influencia, Señor, Padre, contraria, sea arrancada, Dios, en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, le pido misericordia por todos aquellos de mis hermanos, Señor, quienes muchos están solitos, Señor, enfrentando, Señor, en sus hogares, Señor, Padre, y a veces sin el apoyo del resto de su familia. Le pido, Dios, que usted les fortalezca, que usted les aliente, que usted levante sus brazos, Señor, y que por la misericordia de Cristo, Señor, no pierdan la fe acerca, Señor, de la promesa que dice, se salvo tú y toda tu casa, Señor.
Que en el nombre de Jesús su iglesia, Señor, se fortalezca, porque tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al vencedor, al campeón, Señor, de nuestras vidas, Señor, al Alfa y Omega, principio y el fin, al que estuvo muerto y que vivió y vive eternamente, Señor, y para siempre. Que en esta hora, Dios de la gloria, haya gozo, Señor, en los corazones, Padre, para poder orar, Señor, para estar dispuestos, Señor, a escuchar su palabra. Le doy, Señor, toda gloria y toda honra, Señor, por el privilegio, Señor, de anunciar el Evangelio, de anunciar su palabra, por la honra, Señor, que usted ha puesto y merecida de servirle, Señor, a usted, junto a mi esposa, Señor, a mi familia, y conocer, Señor, esto tan hermoso, Señor, que es su palabra. Por eso, Señor, en esta hora le pido que usted use este vaso de barro, Señor, para la gloria y la excelencia de su buen nombre, Señor, porque así usted lo determinó. Señor, yo le amo, le bendigo, Señor, en esta hora. Me dispongo, Señor, para que usted siga guiando, Señor Padre, su palabra y todo lo que sea, Señor, necesario para su iglesia. Le amo, Señor, le doy toda gloria, Padre, toda honra a Dios. Gracias, bendito, amado Padre, amado Señor Jesucristo, bendito Espíritu Santo. Les amamos, les bendecimos. Su iglesia le ama, Señor, su corazón late, Señor, por usted. Nuestro gozo, Señor, es hacia Cristo. Y sabemos, Señor, que cuando podamos darnos, Señor, ese abrazo y reunirnos, lágrimas correrán, Señor, de nuestros ojos al ver, Señor, a los hermanos. Y sé, Señor, que la iglesia, Señor, volverá fortalecida, Señor, con todo deseo y anhelo, Señor, de la convocatoria, Señor, de los santos, porque los que le amamos a usted, amamos su iglesia, Señor, y amamos, Señor, el reunirnos con los hermanos para santificar el nombre de nuestro Señor. Gracias, Dios bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quisiera darle un aplauso al Señor. Aunque estamos sentados en nuestro hogar, yo estoy sentado en mi hogar, no puede ser menos solemne el poder en nosotros anunciar la palabra del Señor. Y usted también allí con toda solemnidad delante del Señor. Desde hace un tiempo a la fecha, el Señor me ha inquietado mucho en mi corazón para poder hablar acerca de este tema que el Señor pone para poder presentar. Y esto en función de que sabe el Señor por su palabra que la iglesia está viviendo el último tiempo, como hemos compartido los jueves, la enseñanza bíblica. Sabemos que estamos en los momentos más cercanos. Yo creo que no ha habido un año ni un siglo en el cual esté la iglesia más cerca de que acontezca aquel glorioso arrebatamiento. Si hay algo que puedo afirmar categóricamente, que el siglo del arrebatamiento es el siglo XXI. Sí, porque no pasará otro siglo. Eso puedo afirmarlo categóricamente. Siglo XXI será recordado como el siglo del arrebatamiento de Dios por la iglesia. Lo que no podemos aún saber si este 2021, por supuesto, pero estamos muy cerca, muy cerca. Yo creo que este es el tiempo en que nosotros estamos, somos la generación que estamos experimentando en la mayor cercanía a este evento extraordinario, a este evento glorioso, como nosotros siempre lo hemos comentado, un momento glorioso. ¿Por qué glorioso? Porque conjuntamente con el arrebatamiento de la iglesia, viene aquel acontecimiento en cual Cristo vence a la muerte, este adversario terrible, que es la resurrección de todos los santos de Dios, de todos los tiempos, y desde el inicio, ¿cierto?, hasta el día en el cual estamos nosotros acá. Por eso este es un momento en que la iglesia se encuentra bajo, diría yo, tal vez el mayor ataque del adversario, el mayor ataque de nuestro enemigo, el mayor ataque, porque por supuesto el enemigo sabe que Dios cumplirá su palabra. Y yo hoy quisiera poder compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón para que nosotros podamos estar atentos y podamos estar alerta y podamos hoy más que nunca, hermano, estar vigilantes acerca de este enemigo que rodea la iglesia. Y al respecto de esto, la palabra que el Señor puso claramente en mi corazón para poder compartir y para poder tomarlo para nosotros.
Yo siempre le he manifestado que por la palabra de Dios nosotros hablamos siempre de dos frentes, de dos escenarios en los cuales nosotros vamos a tener el conflicto. O sea, primeramente, primero entendiendo como escenario, ¿sí? Y después voy a especificar un poquito más. Primero está el interno, lo que sucede dentro de nosotros, que hay un escenario que no debiera ser sino a favor de Dios. Si debiéramos estar nosotros a favor de su palabra, si es que nosotros nos convertimos y nos arrepentimos a Cristo de todo nuestro corazón. Y el otro campo o el otro escenario es el externo, que es el que realiza el enemigo, en el cual él presiona nuestras vidas y nos acecha. Y en ese campo externo se manifiesta tanto dentro del ámbito natural como dentro del ámbito espiritual. Amén. Y entendiendo también que la lucha, ¿cierto? A veces es directa, la lucha es a nuestros pensamientos y que Él está allí siempre queriendo apartar a los hijos de Dios del lado de su Señor. Pues bien, esta palabra habla precisamente acerca del adversario que tenemos, que está allí, y quiero hacer hincapié de que hemos hablado en otras palabras, en otras predicaciones acerca de esto, eh, y no voy para poder avanzar en lo que está acá, primeramente yo no tengo absolutamente la menor duda acerca de este adversario enemigo llamado diablo, Satanás, y aquellos que aún piensan que no existe, aquellos que piensan de que no existe tal cosa, bueno, la verdad es que yo solo puedo decir por la palabra del Señor, si es que creen a la palabra del Señor, que lean bien acerca de los evangelios y que vean acerca del mensaje que Jesucristo mismo nos anuncia por la palabra y por supuesto en toda la extensión de la revelación que tenemos por Dios acerca de la manifestación espiritual de este reino caído, este reino de tinieblas que tiene en la cabecilla, ¿cierto? Este inicuo, este príncipe de toda maldad, de toda mentira, y que es real, no es una ficción. Jesús mismo experimentó aquella tentación en el desierto y hemos, ¿cierto?, compartido acerca de esto, y hoy quiero avanzar para poder exponer en forma un poco más clara algunas de las estrategias y algunas de las formas como opera, que es lo que el Señor más hablaba a mi corazón. Amén. O sea, partimos de la base de que esto no es un tema de que no sabes que existe o que no existe. No, esto es real. El ataque es real, este adversario es real, pertenece al mundo espiritual. Jesús, a través de los evangelios, nos habla. Él contendió directamente cuando él quiso tentarle, y por supuesto que le venció y le derrotó en la cruz. Y esa autoridad está para la iglesia. Y es allí donde la iglesia tiene que abrir sus ojitos, tiene que estar atento en su corazón para saber todo lo que pasa por acá, por la mente. Entonces quisiera poder partir con un texto vamos a ir compartiendo distintos versículos, un texto que se encuentra en Primera de Pedro 5, y vamos a leer solamente dos versículos, que son los versículos 8 y 9. Versículos 8 y 9. Primera de Pedro 5, vamos a ver, porque estamos haciendo una palabra para poder esclarecer, ¿cierto?, la estrategia y poder comprender lo que sucede. Primera de Pedro 5, versículos 8 y 9. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En todo el mundo. ¿Cierto? Entonces, partimos, ¿cierto?, de estos dos versículos, como hay, ¿cierto?, una advertencia,
Y lo que nos dice, ¿cierto?, este versículo, primeramente, ¿cierto?, nos llama a que nosotros seamos sobrios. Vamos a descifrar un poquito lo que está acá, porque vamos a ir poniendo, que Dios permita ir revelando acerca de cómo trabaja, ¿cierto?, este enemigo. Dice ser sobrios. La sobriedad lo que nos dice es que debemos estar libres de toda influencia que adormezca y aminore nuestros sentidos, impidiéndonos estar atentos en todos los sentidos, que lo que nos pueda impedir que perdamos el dominio propio sobre nosotros mismos. O sea, la palabra, ¿cierto?, de sobriedad, tal vez lo contrario sería el estar sobrio. Aquella persona que no está sobria, pues está embriagado. Una persona que está embriagada, primeramente, ¿cierto?, no podrá tener, va a estar sus sentidos, ¿cierto?, van a estar adormecidos, va a estar aminorado, no podrá estar atento a lo que acontece, ¿cierto?, alrededor. Y por supuesto, una persona que no está sobria, obviamente que pierde cierto qué cosa, pierde el dominio de sí mismo, el dominio propio. Una persona, cierto, que está no sobria, una persona que está emborrachada, ya la persona no sabe lo que hace y todos sus sentidos están alterados, y no advierte el peligro, no advierte un riesgo, no advierte una situación que pueda ser gravitante para él. Por eso la sobriedad, lo que nos dice es que primeramente a la iglesia, no solamente relacionado, ¿cierto?, con el ingerir, ¿cierto?, alguna bebida que nos impida estar sobrio, sino que más profundamente estar libre de toda influencia que adormezca, que venga a adormecer que pueda aminorar nuestro sentido, que nos impida estar atentos. O sea, en otras palabras, todo aquello que al respecto de la escritura viene a quitarle el peso de lo que la escritura de Dios nos enseña, sino que viene a diluir también, ¿cierto? Porque el enemigo siempre va a querer también que nosotros no estemos sobrios ni estemos atentos, sino que estemos distraídos. Tal vez muchas personas en esta hora están en la casa escuchando este mensaje y están distraídos, porque no es lo mismo, reconozco que no es lo mismo estar en la casa que estar en la iglesia, porque hay muchos elementos, ¿cierto?, que distraen. Esa distracción precisamente nos perturba porque no nos permite tener todos nuestros sentidos atentos. Entonces, en el caso, ¿cierto?, de la falta de sobriedad, lo que hace es que la persona pierda el dominio propio. La persona pierde el dominio sobre sí mismo. Una persona que está embriagada va a cometer, ¿cierto?, muchos errores, se va a poner en riesgo, va a poder tomar riesgos que ni siquiera se va a dar cuenta de lo que está haciendo. Por eso la palabra, lo primero que dice, nos llama a ser sobrios. O sea, debe haber sobriedad en nosotros al respecto de este tema que estamos viendo, porque es un tema que es gravitante para la iglesia. En la iglesia, ¿cierto?, habemos personas que estamos llamados por Dios para enseñar con madurez acerca, ¿cierto?, de esta acechanza, de este adversario, y dentro de lo que Dios dice también que habiendo a veces no la suficiente madurez, puede llevar a una persona también a subestimar, a poder no considerar este mensaje como tal vez tan importante como para estar atento. Pero si la palabra del Señor nos anuncia que debemos estar sobrios frente a este adversario, es porque esto es importante. Este es solo un versículo que estamos viendo. Amén. Entonces, por supuesto, usted debe estar sobrio, debe estar con un dominio propio, debe estar con sus sentidos atentos acerca de la advertencia, ¿cierto? Dice sobrios, dice y velad. ¿Qué significa velad? Primero, yo estoy sobrio, estoy con mis sentidos atentos, tengo el dominio, ¿cierto?, sobre sí mismo. Y dice, velad, dice, es mantenerse despierto, estar, dice, en guardia, estar en cautela.
tener mucho cuidado mirando alrededor nuestro para reconocer lo que se presenta día a día. Lo voy a repetir de nuevo. Velar podríamos decir que es mantenerse despierto, estar en cautela, estar en guardia, tener mucho cuidado mirando alrededor nuestro para reconocer lo que se presenta día a día. O sea, primeramente yo estoy sobrio, reconociendo, ¿cierto?, esta información, esta advertencia, ¿cierto?, que recibimos por el apóstol Pedro, porque después vamos a ver por qué él puede hablar con toda autoridad acerca de esto, y entendiendo que lo que Dios espera es que nosotros estemos despiertos. O sea, hay personas que de día están durmiendo, no están velando. Nuevamente, ¿cierto? El estar en cautela, estar en guardia, mirando a nuestro alrededor. Esta es una actitud en la cual nosotros debemos estar mirando día a día sobre nuestra vida, acerca de lo que acontece, de lo que está alrededor nuestro, para que nosotros podamos reconocer. Porque todo esto es ¿para qué? Para que nosotros podamos reconocer la estrategia de lo que el enemigo está tejiendo, realizando o haciendo en contra de nuestra vida, que somos la iglesia. O sea, si usted piensa, usted dice, a mí este versículo no me alcanza, este versículo no tiene nada que ver conmigo, es muy probable que sea así si usted no pertenece a la iglesia. Porque si la persona no pertenece a la iglesia, el enemigo no es un adversario. El enemigo, él viene a ser el carcelero de aquellas personas que no pertenecen a la iglesia. Los únicos que somos en los cuales nuestro adversario somos los que hemos sido libertados por Cristo, hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable. Para el mundo, este enemigo no es el adversario, es el carcelero de sus vidas. Es aquel que los tiene sujetos bajo su influencia espiritual. Usted mire el mundo hoy día como está de cabeza, mire la maldad, todas aquellas malas noticias, y usted puede darse cuenta que él no es adversario del mundo, él es el carcelero del mundo. Él es el que mantiene al mundo bajo cubiertas de tiniebla y por supuesto con todo su ejército espiritual de demonios tiene subyugada las vidas de las personas imposibilitadas de libertarse. Entonces, ¿para quién él es un adversario? Solamente para nosotros en la iglesia. O sea, y si yo he sido libertado y estoy en el reino de la luz, usted comprenda esto. Este es mi adversario, es su adversario. Eso es lo que la palabra está diciendo. O sea, no es porque usted diga, ay, yo no voy a hacer nada, el enemigo. No, somos adversarios, él es nuestro adversario declarado por la palabra, porque él está en contra, por supuesto, toda obra del Señor. Cuando dice, ¿cierto?, vuestro adversario, cuando dice vuestro, lo dice claramente, concerniente a vosotros. ¿Quién? La iglesia. Vuelvo a redundar en esto. La iglesia es la única que se le presenta en oposición y puede desarmar, puede deshacer las obras del enemigo. La iglesia, a través del bendito Espíritu Santo, es el único que puede enfrentar y confrontar las obras del enemigo, y es el único que puede detener, es el único que puede hacer retroceder las tinieblas. Por eso nosotros tenemos este adversario, es vuestro adversario porque es concerniente a nosotros. Aquí Pedro está hablando a la iglesia, o sea, el adversario está presente. Aquí no es una cosa que diga usted, ay pastor, si yo, a mí todo happy, no, comprenda usted que este adversario estará presente porque somos la iglesia. Si la persona que dice, no, yo súper bien, ni un problema, ya el enemigo te engañó, porque la palabra de Dios dice que tú debes estar atento. Él estará allí. Dice el adversario. El adversario, dice la traducción de la palabra, es un oponente en un pleito judicial. Ese es el nivel donde él se opone al derecho de Dios. O sea, este adversario está en un pleito judicial con nosotros. Es una cuestión del punto de vista legal. Por cuanto este adversario sabemos que él tomó la escritura de la creación con mentira, y él, cierto, se siente con el derecho, porque dice la escritura que en el mundo está bajo la potestad, la autoridad, o sea, y el poder, y aunque no es legítimo, pero el hombre le concedió esa autoridad. Entonces él se siente en un pleito judicial en contra nuestra, como queriendo decir
yo voy a reclamar lo que fue mío y que ahora se apartó. Entonces yo me opongo en el derecho a todo lo que ellos están haciendo y yo los voy a recuperar. Son mi adversario. Ellos hoy se transformaron en mi adversario y antes yo los tenía subyugados, muertos, pero ahora son mi adversario en la misma posición de un pleito judicial. O sea, usted jamás, nunca se le ocurra decir alguna vez, digamos, de que va a haber de parte del enemigo alguna misericordia, va a haber algún momento de bondad o algún momento. No, eso no existe de parte de este adversario. Él es un opuesto, es un oponente como un pleito judicial, y sabemos que la posición que él tiene es bien clara al respecto de la humanidad y de la iglesia. Él viene a matar, robar y destruir. O sea, no hay punto de que uno pueda transar con esto. Por eso es tan importante que usted sabe por qué dice, pero pastor, si esto ya lo sabemos. Sí, qué bueno que lo sepa, pero si usted lo tuviera entonces muy claro, entonces usted no coquetearía con el pecado, usted no abriría puertas al enemigo, usted no daría cabida en su vida a cosas que son contrarias a la palabra, obedecería a la escritura. Si esto estuviera tan claro y fuera tan claro el corazón de la iglesia, en forma general me refiero, entonces nadie se atrevería a darle concesión al enemigo en alguna de las áreas de su vida, cuando se ven, se escuchan, se hablan y se participa de cosas que lo único que hacen es darle cabida al enemigo. Por eso quiero ser bien específico. Por cuanto yo entiendo que él es un oponente en un pleito judicial, él va a querer aprovechar absolutamente toda instancia judicialmente que le favorezca para poder venir en contra nuestra. ¿Ok? Le dice, sí, ya entiendo, pastor. Sí, porque nosotros debemos comprender, debíamos ver un poquito de la estrategia, debemos comprender que cada vez que nosotros no obedecemos la escritura, no solamente no obedecemos la escritura, no solamente estamos ofendiendo a Dios, no solamente estamos siendo rebeldes a Dios, sino que además estamos concesionando a este adversario el derecho que él está buscando sobre nuestra vida. ¿Qué le parece? No es solamente decir, no, pastor, yo sí, es que esto lo entiendo, pero esto que esto no lo entiendo, que esto quiero obedecer, que esto no lo obedezco, que se me ha revelado, que no se me ha revelado. Cada cosa que usted, con respecto a la palabra del Señor, usted contraríe y usted va en contra de lo que Dios nos habla, usted le está concediendo derecho al enemigo, a este adversario. Usted mismo está transando con el enemigo, usted mismo le está dando oportunidad, le está dando el espacio, le está dando la posición para que él, desde el pleito que él tiene hacia nosotros, como oponente legítimo judicialmente, como él nos ve, usted le está dando el derecho para que él entre. Porque nosotros, como bien decía la pastora, estamos guardados, dice, por la palabra del Señor, y el maligno no nos puede tocar. ¿Por qué el maligno puede tocar la iglesia? Porque la iglesia le concesiona en áreas de su vida cosas que jamás debiera traspasar. Hay una línea que usted ni yo no debemos nunca traspasar si es que verdaderamente comprendemos acerca de la relevancia y del momento espiritual que estamos viviendo. Yo vuelvo a decir, nosotros estamos a las puertas de la venida de Cristo por su iglesia y el enemigo está, por supuesto, atacando muy gravemente sobre la iglesia, aprovechando todo este tiempo que no nos hemos podido congregar, donde no es lo mismo el hablar a través de estos medios, no es lo mismo cuando nosotros nos reunimos, porque el hecho que como Jesús se reunía, ¿cierto? Por supuesto que el reunirse con los hermanos, eso nos infunde una mayor fe, hay algo que se transmite en el verse cara a cara. Entonces este es el momento en que el enemigo sabe que es la ocasión para poder hacer sucumbir a aquellos que la palabra de Dios llama, que son los débiles en la fe. También la palabra de Dios habla acerca de que hay otros que están ociosos, y esos también, por supuesto, que son mayor presa fácil de este enemigo, y comprendiendo, ¿cierto?, de que en esta oposición al derecho a lo correcto de Dios, el enemigo nos ve a nosotros como en este pleito, esperando cualquier concesión, porque si estamos en las manos de Dios, el enemigo no nos puede tocar. Pero ¿cómo lo puede hacer entonces? Bueno, él lo puede hacer a través de la concesión que yo voluntariamente le pueda entregar, y esa concesión simplemente irá a favor y en contra nuestra cada vez que yo
dejo mi posición como contraparte basado en la palabra del Señor. Si yo dejo la palabra del Señor, si yo no obedezco la palabra del Señor, yo le estoy dando la concesión, y tal vez lo único que a veces ha impedido han sido las oraciones de la iglesia, ha impedido que el enemigo destruya más la iglesia, han sido las oraciones, pero también hay una línea que es muy, muy peligrosa, porque el enemigo vendrá con todo sobre aquello. Porque sigamos viendo. ¿Se entiende lo del adversario? Dice como león. O sea, como león dice de manera como en el caso de un león. O sea, el cómo dice de la forma, no como que él, porque él nunca será un león, el único león es el león de la tribu de Judá, pero habla acerca de cómo un león. ¿Y el león cómo es? El león acecha a su presa, ¿cierto? Espera el momento, se lanza sobre ella con la intención de que sea el momento fatal, que sea un momento, un solo golpe, y que por supuesto en forma completamente salvaje, completamente descarnada, completamente fiero, no es algo pequeño, sino que es algo fiero, es algo descomunal, donde en el momento que dice el león acecha, el león no llega y se lanza, el león observa, el león mira, él está viendo, buscando si es que hay alguna presa, ¿cierto? Que en algún momento esté débil, esté enferma, esté retrasado de aquel grupo, ¿cierto? Que está observando. O sea, el cazador está allí atento. Por eso dice como león, de manera como en el caso de un león. Y dice, ¿cierto? Anda como león rugiente. Obviamente que el enemigo también da a través de los rugidos que pretende, ¿cierto? Es atemorizar y captar, ¿cierto? Poner temor en la vida de las personas. Cuando nosotros estamos en Cristo, yo le voy a decir una cosa, si estamos sobre la roca que es Cristo, el enemigo nunca subirá a donde estamos nosotros. El problema está, vuelvo a decir, en aquellos, ¿cierto?, que han dado concesión en su vida espiritual, han dado concesión acerca de la palabra, aquellos que dudan acerca de lo que Dios ha dicho, aquellos que no están dispuestos a alinearse aún con Dios, que aún tienen brecha en su vida. Seguimos avanzando, aunque Él va a intentarlo con todo, conmigo, con todo. ¿Cierto? Dice, como león rugiente. Anda, dice, alrededor. Me voy a tener un poquito la palabra alrededor. ¿Alrededor qué significa? Significa, dice, en torno. O sea, está en torno a nosotros. Está junto a nosotros. Y Él está pisoteando la senda por donde nosotros vamos. O sea, Él no puede traspasar la línea donde nosotros nos encontramos, pero Él se acerca lo que más puede para casi pisar la línea por la cual nosotros estamos. Si nosotros vamos para allá, Él nos va a seguir para allá. Si nosotros vamos por otro lado, Él nos va a seguir para allá. Él está de cacería y en cada momento estará siempre. No habrá momento en el cual, cuando dice alrededor, no habrá momento en que Él no esté junto a alguno de nosotros, pisoteando prácticamente la senda por donde nosotros vamos. O sea, no es una cosa que usted dice, no, si sabes que el enemigo ya está vencido. Sí, claro, Cristo lo venció en la cruz, pero sabemos también por la palabra de que este enemigo está activo, que este enemigo está presente, que tendrá un rol protagónico en la última semana del libro de Daniel, que pondrá el mundo de cabeza, cuando él ya no solamente se manifieste en forma espiritual, sino que se manifieste completa, total y abiertamente, y las naciones y el pueblo de Israel vean, ¿cierto?, aquel engaño y todo lo que hemos estudiado de la Escritura, y ahí, ¿cierto?, será el momento más terrible acerca de la humanidad, y viene, ¿cierto?, aquella manifestación tremenda en esa Trinidad diabólica. O sea, esto no es un juego, esto no es una broma, esto no es una cosa de poca monta, sino que esto es algo importante para comprender. Él está allí alrededor. Por el momento no se puede manifestar, porque dice la Escritura que aún está al que lo detiene, está detenido él, pero él está allí pisando en la brecha nuestra, y si nosotros nos vamos para un lado, él va a ir para allá. Si nosotros estamos en algún momento, él va a estar alrededor, y si nos vamos para otro lado, él va a estar allí, pero él no nos dejará. Él está acechando su presa, él está buscando y está encima de la iglesia, está encima de nosotros, y él tiene delegado, asignado todo aquello, demonios espiritualmente sobre nuestras vidas, y lo único que nosotros nos guardará es que nosotros estemos en Cristo, que nosotros estemos sobre la roca.
pero no significa que el enemigo esté allí no queriendo acecharnos más, sino que esta es la advertencia que el Señor nos da por su palabra. ¿Cierto? Cuando dice, anda alrededor buscando, dice. ¿Qué significa? Buscar. Está requiriendo, está él procurando, está él haciendo su complot, él está requiriendo, está allí procurando, está mirando, está en todo momento atento para saber si en alguna instancia hay algún momento en que la persona salió del cerco del Señor, salió del cerco de protección, si con su boca dijo algo que le confirió autoridad, si con su boca dijo algo que vino en contra de la fe, si con su boca la persona rompió la cobertura de Dios sobre su vida, si en un acto de rebeldía, etcétera, está allí, ¿cierto? Él requiriendo, procurando, viendo el complot y, por supuesto, orquestando las cosas alrededor, las circunstancias. ¿Para qué? Para lo que dice la Escritura, dice, buscando, dice, a quién devorar. Y devorar, dice claramente, ¿sabe lo que significa devorar? Significa tragar entero. No queda nada. El que es tragado entero no queda absolutamente nada. Está ahogado, está consumido, ha sido devorado por el enemigo. Ha sido tragado por completo. Es grave y peligroso, es tremendo, porque el enemigo no le va a dar un palmotazo en la espalda y una zancadilla, sino que lo que él busca es devorarlo por completo, es tragarlo por completo. Es peligroso, es de cuidado, y nosotros no debemos temerle, pero nosotros debemos tener presente que esto es real y que no hay nada que él pueda hacer en contra de la iglesia mientras nosotros nos permanezcamos en la palabra y no abramos puertas ni nos salgamos de la brecha ni demos ocasión. Pero usted debe comprender que él va a aprovechar las circunstancias, va a estar siempre atento al momento de debilidad, como lo hizo con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo estuvo en el desierto, él atacó por la retaguardia, él buscó el momento de la debilidad, atacó donde estaban los jóvenes, los ancianos, los niños, y no donde estaba el frente, donde estaban los soldados, sino que él fue al momento más débil. Y por supuesto que también de la misma forma cobarde lo hizo con Jesús mismo, cuando él estaba observando en el desierto, y vino a tentarle cuando el Señor estuvo allí en un momento, ¿cierto?, del cuerpo de Jesús, estuvo, ¿cierto?, en debilidad. Él no fue antes. Entonces ahí ya tenemos nosotros, ¿cierto?, tenemos un pensamiento. Cuando usted está en angustia, cuando usted está en tristeza, cuando usted está con pensamientos sutiles que vienen a su mente para hacerle dudar acerca de Dios, y hay momentos de debilidad, usted está en depresión, viene allí como la desesperación, vienen a esos terribles pensamientos que a usted le hacen dudar si Dios está con usted o no está con usted, si Dios le dejó, si cómo puede ser que Dios esté a su lado. Es el instante perfecto en que el enemigo vendrá a devorar su vida. Él no vendrá a darle un palmazo, sino que él vendrá a devorarle y a destruirle por completo. Entonces lo leemos claramente. Dice, sobre y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y la Escritura, cierto, nos dice al cual dice resistid. O sea que lo que Dios nos dice, no dice destruir, porque el que le destruirá y le lanzará en el lago de fuego, sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, lo que Dios nos manda a nosotros, a resistir. O sea, Dios dice, mire, ¿sabes qué? Lo primero que yo tengo que entender, que aunque este enemigo esté ahí, yo no debo temer, sino que Dios nos ha dado a la iglesia la capacidad de resistir el ataque del enemigo. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Dios ha puesto en nosotros la capacidad de resistir este ataque. Usted no debe tener temor. Si Dios dice que nosotros podemos resistir, es porque Él es el que guarda la iglesia mientras nosotros permanezcamos en el cerco que Dios pone, su cobertura, su sangre, y nosotros seamos obedientes como hijos de obediencia y no de desobediencia. Hijos de obediencia, la cobertura de Dios estará sobre nosotros, y sé y estoy seguro que los ángeles de Dios nos guardan, nos protegen, guardan su iglesia y nos defienden. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es resistir, donde dice firmes en la fe. ¿Y la fe dónde está? En nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Y es allí en la fe, donde usted y yo debemos tener la convicción
acerca, como yo le he dicho, de qué fundamento tenemos nosotros acerca de Dios y qué fundamento tenemos nosotros acerca de las circunstancias que nos rodean, ya sea los problemas familiares, ya sea los conflictos con los hijos, los conflictos en el matrimonio, las distintas situaciones, a veces con los padres, a veces en distintas cosas que el enemigo utilizará para venir a quebrar nuestra fe, pero nosotros debemos tener la convicción. Hay momentos en los cuales hay personas que a lo mejor, por lo que yo decía cuando estaba orando, de que hay personas que de la familia a lo mejor son uno es converso o dos conversos, y a lo mejor aquellos no lo pasan bien porque el enemigo se encarga de hacer la vida cuadritos para que las personas que son conversas, por supuesto, aborten la fe para que no se cumpla la promesa de Dios sobre la vida de ellos, ni de aquellos que están en casa. Pero por eso nosotros debemos comprender que nosotros debemos resistir en la fe, y la fe tiene que ver en lo que nosotros creemos en el Señor, ¿cierto? Sabiendo, dice, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, nosotros no somos los únicos, ni hemos sido los únicos, sino desde cuando Satanás, el diablo, entró en acción, ¿cierto?, sobre este mundo, desde ese instante, ¿cierto?, que el enemigo ha tenido una oposición a la creación de Dios al momento que logró y pudo, ¿cierto?, hacerla tropezar. Quiero leer otro versículo que dice en 2 de Corintios 10:11, dice, y el que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cierto? Aquí Pablo está hablando acerca de un ofensor, de una persona que ofende, ¿cierto?, la iglesia de Corintio, y ellos, ¿cierto?, lo perdonaron. Dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, dice Pablo, también lo he perdonado, y lo he perdonado por vosotros. Lo he hecho en presencia de Cristo, o sea, delante del Señor tiene que ser el perdón. Aquí hay un ejemplo muy gráfico, que muchas veces la falta de perdón, todo lo que es contrario a la falta de perdón, no, es que nunca lo voy a perdonar, no, es que lo tengo entre ceja y ceja, no, es que, no, ese no es una puerta, ese es un portonazo abierto a Satanás. Estoy hablando de la iglesia, no del mundo, porque el mundo se mueve así, el mundo se mueve en la ira, en el enojo, en la rabia, la venganza y la falta de perdón. Sino que Dios está hablando, ¿cierto?, el caso, el ejemplo de Corintio, donde dice, en presencia de Cristo, dice, yo lo he perdonado, dice Pablo. O sea que nuestro perdón, cuando usted perdone a alguien porque Dios nos manda a perdonar, su perdón debe ser evidente en su corazón delante de Dios. O sea, en otras palabras, cuando usted tenga que perdonar a alguien, primero su perdón debe ser genuino. Y si usted le cuesta perdonarle, debe procurarlo con fe y con oración para que ese perdón esté delante del Señor, y estoy seguro que Dios le va a facultar para que ese perdón que usted está pidiendo de corazón, cuando usted obedezca la palabra del Señor, Dios actuará sobre su vida y aquello será cortado. ¿Por qué razón es tan importante esto? Dice, para que Satanás, dice, no gane ventaja. O sea, lo mismo que acabamos de ver nosotros. Satanás está esperando, ¿qué cosa? Si él sabe que somos la iglesia, que somos la novia, que la sangre de Cristo nos cubre, que él fue derrotado, que la autoridad Dios la puso en manos de la iglesia. Entonces, ¿cuál es la única forma que este enemigo en este pleito judicial pueda poner la balanza a su favor? Lo vuelvo a decir, la única forma es que él pueda ganar alguna ventaja sobre nosotros. O sea, la concesión que yo le dé al enemigo, el enemigo la va a tomar inmediatamente. Si usted concesiona al enemigo 1 centímetro en el instante 1, en milésimas de segundo, el enemigo va a tomar esa mínima concesión. Si es 1 metro, 1 metro. Si es 10 metros, 1 metro. Si es 1 kilómetro, no le quepa la menor duda que él está tan atento, él está tan vigilante sobre la iglesia, que él va a buscar la ventaja, como dice, sobre nosotros. Porque dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y aquí también quiero que usted comprenda esto. Esto no es algo burdo, esto no es algo estúpido de parte de él, no es algo tonto, ni algo casual. No, esto es algo, cuando dice maquinaciones,
Esto viene de la palabra griega del noise, que tiene que ver con el entendimiento, con la mente. Dice, la maquinación es un propósito que involucra la mente. ¿Qué significa esto? Lo que hablamos recién, dice, observa, comprende, presta atención, está captando, o sea, está maquinando. Esto es algo que está allí mirando, pensando, está el neos, está su mente, o sea, este ser espiritual tiene mente. Dice la palabra del Señor que los ángeles son superiores a nosotros en fuerza e inteligencia. Gracias, pastor. Fuerza e inteligencia. Y el neos, la inteligencia pervertida de este ser espiritual, esta inteligencia que está allí completamente en un plano completamente en contra de Dios, en este pleito, está él maquinando, él está pensando, él está allí mirando, observando, prestando atención, captando, o sea, él está trazando su plan, no, su plan sobre nosotros no es una casualidad, no es un traspié, no es una cosa burda, sino que usted tiene que entender, como dice la Escritura, él está maquinando, hay maquinaciones, hay una intención, o sea, el enemigo nos dedica tiempo a nosotros y él asigna sus ejércitos y los pone a trabajar en nuestra contra para que en esta cosa que es contraria, él pueda también preparar su plan en contra de nosotros. ¿Y de qué forma parte el plan? Bueno, buscando la posibilidad de ganar alguna ventaja. Y en el ejemplo del versículo que nosotros podemos ver, ¿qué es lo que sería una ventaja? Una ventaja, por supuesto, es una falta de perdón. Y eso es una tremenda puerta donde le dará una ventaja grave sobre la vida de aquel hijo e hija de Dios que no quiere perdonar. Si la persona no quiere perdonar, esa persona está en riesgo. Si la persona no está dispuesta a perdonar en su corazón, esa es una tremenda oportunidad donde el enemigo ya tiene el material necesario para comenzar su maquinación, comenzar su juego y para trazar, él va a trazar la estrategia para poder en algún momento cerrar la trampa. Y esa trampa tiene un solo propósito, tragar a su presa, ahogarlo por completo, consumirlo, devorarlo. O sea, una vez que la trampa se cerró, no hay nada más que hacer. Así de grave es. Esto no es un juego, esto es algo grave, es algo delicado, es algo que la iglesia debe comprender. No teniendo temor, pero no ignorando las maquinaciones, pensando en que usted no debe dar concesión al enemigo. Vuelvo a decir. Vamos avanzando. Nombres, algunos nombres. En Apocalipsis 22, yo voy a ir leyendo muchos versículos que tengo para que ustedes si quieren por la nota. Dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Uno de los nombres, ¿cierto?, que él tiene, dragón, serpiente antigua, diablo, Satanás, y también se le llama, ¿cierto?, inicuo. Esos son algunos de los nombres que están, ¿cierto?, desde el principio del Génesis. Entonces, comprendiendo un poquito esto, vamos a ir y vamos a alcanzar a ver algunas de las estrategias del enemigo. Los segundos, o sea, los terceros son las estrategias. El enemigo sabemos que engaña, que falsifica, que miente. Y una de las cosas, Dios puso una palabra, yo le decía a la pastora, le compartía, puso una palabra en mí hace un poco de tiempo, que es la palabra, la siguiente palabra. Una de las formas como el enemigo ocupa el engaño, la falsificación, la mentira, etc., es a través de la persuasión. Persuasión. Acuérdese mucho de esa palabra, persuasión. Yo después le voy a dar un ejemplo para que sigamos avanzando. Dice, a ver, voy a leer algunas definiciones que busqué yo aquí. Podríamos decir que la persuasión es la habilidad de describir de forma efectiva los beneficios de una idea o producto generando consenso. En otras palabras, quiere decir ser convincente. Es el arte de lograr que los demás vean las cosas como tú las ves.
Las personas persuasivas tienen la increíble habilidad para hacer que otros individuos se acerquen a su manera de ver las cosas. Su arma secreta es que son muy agradables y hacen que otros no solo compren sus ideas, sino que también las aprueben. La persuasión se logra a través de la influencia. La intención es que un sujeto modifique su forma de pensar o sus conductas, para lo cual es necesario incidir en él a través de sus sentimientos o suministrándole cierta información que hasta el momento desconocía. Es un proceso de guiar a la gente hacia la adopción de una idea, actitud o la acción mediante significado racional y simbólico. O sea, la persuasión, yo quisiera resumir un poquito, ¿cierto? La intención, ¿cierto?, por parte de algo o de alguien, es modificar su forma de pensar, modificar sus conductas, para lo cual es necesario incidir en él a través de su sentimiento o suministrándole cierta información que hasta el momento desconocía. Yo quiero que usted comprenda lo siguiente: la persuasión no es mala en sí. La persuasión puede ser buena o puede ser mala. ¿Por qué? Porque la persuasión, como la usa Satanás, es para, por supuesto, a través de antecedentes y a través de información y de conocimiento, entre comillas, tergiversado y mentiroso, persuade a las personas para que ellas hagan lo que él quiere. Mire, porque por ejemplo cuando vemos en el libro de los Hechos y Pablo, ¿cierto?, estaba predicando a un rey y el rey le dice: por poco me persuades de ser cristiano. O sea, la palabra ahí de persuasión que está usando es precisamente una persuasión para el bien. Es una persuasión para el bien. Entonces, por ejemplo, dice convencer mediante argumento, dice la traducción del griego, dice convencer mediante argumento, y el argumento puede ser verdadero o falso. Por analogía, pacificar o conciliar, reflexivamente o pasivamente, poner una evidencia o autoridad para que la persona, ¿cierto?, modifique su forma de pensar. O sea, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que ahí existe en la persuasión? Un argumento. Y ese argumento puede ser verdadero o falso. Y cuando la persuasión pone un argumento verdadero, está, ¿cierto?, está para servir al bien y a la palabra del Señor. Está para servir, ¿cierto?, en lo correcto que Dios quiere acerca de nuestra vida. Pero aquí vamos a ver que el enemigo utiliza la persuasión con argumentos falsos, ¿cierto?, para hacernos dudar acerca de lo que Dios nos ha dicho. La persuasión. Para comprender esto, la persuasión, ¿cierto?, que el enemigo realiza es para hacernos dudar acerca de la palabra del Señor. Él pone argumentos. Entonces, yo entiendo esto, comprendo que la persuasión tiene algunas etapas. La persuasión tiene algunas etapas. Espera un poquito que aquí estoy buscando la información. Estaba buscando en la parte de... Estaba viendo la persuasión que cuando dice Pablo insta a Agripa a que crea.
En Hechos 26, lo voy a leer. Dice, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Y el rey le responde, le pregunta a Pablo al rey, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, le dice. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades de hacer cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuese hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. O sea, ahí vemos, ¿cierto?, el ejemplo en Hechos 26, 28, Hechos 26, 28, donde la respuesta del rey Agripa dice que por poco Pablo le persuade a ser cristiano. O sea, la persuasión no es algo malo, sino que la persuasión está en el argumento, que puede ser verdadero o un argumento que puede ser falso. Eso es lo que hay que comprender. Ahora, ¿cómo usa el enemigo la persuasión? Yo anoté algunas cosas que la persuasión lleva o debe considerar. Primero, la persuasión tiene que tener un argumento. Segundo, la persuasión tiene una idea central. Tercero, la persuasión tiene un propósito. Cuarto, la persuasión tiene un objetivo. Y por supuesto, quinto, la persuasión tiene que tener un resultado. Lo repito, argumentos, idea central, propósito, objetivo y resultado. Entonces, para poner en práctica este análisis de esta estrategia, yo quiero que vamos juntos a Génesis 3 del 1 al 8. Génesis 3 del 1 al 8. Siempre la pregunta es, ¿cómo Satanás pudo engañar a Eva, siendo Eva un ser humano en el cual no había ninguna concupiscencia? Estamos hablando, ¿cierto?, antes de la caída del ser humano, donde no está lo que está hoy día en nuestro corazón. ¿Cómo fue que Satanás logró hacer esto en un ser humano, ¿cierto?, libre de toda contaminación y libre de toda maldad? Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Vamos a dejar hasta ahí. Nosotros habíamos dicho que la persuasión, ¿cierto?, es la intención de algo o alguien de modificar la forma de pensar o la conducta, para lo cual es necesario incidir en él a través de sentimientos o suministrándole cierta información que hasta el momento se desconocía. Aquí, ¿cierto?, el enemigo trabaja, ¿cierto?, y él parte, ¿cierto?, su argumento de entrada, ¿cierto?, es acerca de tantos árboles que habían allí y que ellos no podían comer. Con que Dios os ha dicho,
no comáis de todo árbol del huerto. O sea, ese fue el argumento de entrada. Y por supuesto que en este caso, ¿cierto?, actúa Satanás en esta persuasión utilizando la mentira de este argumento en la idea central, donde él suministra, ¿cierto?, tal como lo acabamos de ver, una información desconocida para Eva. Y lo primero, la idea central dice, sabe Dios que no moriréis. ¿Cuál era esta información que ella está suministrando? Porque es una información, ¿cierto?, que desconocía Eva. Esta información que le está entregando, esta idea central, dice, sabe Dios que no moriréis. En el número 3, ¿qué propósito tenía? Plantar la duda acerca de lo que Dios había dicho. Persuasión. Eso fue lo que Satanás hizo en el huerto del Edén. Utilizó la persuasión con argumentos falsos. Y lamentablemente Eva creyó incrédulamente acerca de la persuasión. Dice, sabe Dios, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, o sea, en otras palabras, el propósito en el punto número 3 era plantar la duda acerca de lo que Dios había dicho. No le dice, mira, sabes que te mintieron. En ningún momento dice, llama a Dios mentiroso, sino que sabe de que en ese instante le está entregando, le está suministrando cierta información completamente desconocida. Cuando esto, cierto, es cuando a usted le quieren vender algo, o usted le van a entregar información. Cuando a usted le quieren vender un producto, a usted le van a dar una información de estadística, etcétera, alguna información que usted no posee. Y es ahí donde muchas veces Satanás utiliza esta información para persuadir a los hijos de Dios que duden. Esto él lo viene haciendo hace miles de años con la iglesia ahora, para quienes no están firmes en la fe. Porque ¿qué es lo que Eva tendría que haber hecho? Ella habría tenido que no poner ninguna duda acerca de las palabras del Señor, de Jehová Dios. Porque ¿cuál era después del propósito viene el objetivo? Cuando él, cierto, le dice en el versículo 3-4, no moriréis. En otras palabras, subestimar las palabras de Dios. O sea, no considerar lo que importante Dios está diciendo. O sea, cuando Dios nos habla por su palabra, ¿acaso el enemigo no trabaja sobre la iglesia de la misma forma? Cuando uno le dice, ¿cierto?, a las personas en el riesgo en el que se encuentran por causa de sus pensamientos y por la no obediencia a la palabra, ¿acaso no vienen los pensamientos contrarios para que la persona subestime el consejo que se le está dando y que lo considere que no es tan importante? Esa es persuasión clara y directa por parte de Satanás en la vida de la iglesia. El objetivo era subestimar las palabras de Dios. No moriréis. ¿Y el resultado cuál fue? La desobediencia a Dios y sus mandamientos. La desobediencia de ella y la desobediencia de su marido Adán. Esa es el claro ejemplo de la persuasión, la increíble habilidad para hacer que otros se acerquen a ver las cosas de la manera como ellos lo quieren presentar. Son agradables y hacen que otros no solamente tomen su idea, sino que también las adopten. O sea, hay que reconocer que el enemigo utiliza muy bien la técnica de la persuasión. Y esa persuasión va a ser vulnerable a cada persona que simplemente comete el mismo error para subestimar la palabra de Dios. Adán y Eva subestimaron la advertencia de Dios. Adán y Eva no creyeron a lo que Dios había dicho. Y hasta el día de hoy Satanás sigue utilizando la misma estrategia. Hay un misterio acerca de cómo Satanás engañó la tercera parte de los ángeles, pero hoy día a mí me queda más que claro que nuevamente este ser inicuo, este ser malvado, utilizó la persuasión con los ángeles del cielo y les dio de una misma forma a las palabras de Dios,
le dio, ¿cierto?, una información incorrecta. Y los ángeles que dudaron cayeron nuevamente en su trampa y cayeron, por supuesto, para ser expulsados, que son los demonios, que hoy día forman parte del ejército de este reino caído. La persuasión del enemigo viene a ser una estrategia muy poderosa para hacer pecar a una Eva completamente pura, completamente con una moral igual a la moral de Dios, con una mente limpia, en ella no había ningún mal pensamiento, ella no conocía acerca del pecado, no conocía absolutamente nada, y logró Satanás persuadir. Imagínese usted cómo entonces, cómo persuade Satanás al ser humano sin Dios, sin Cristo, lo persuade una y otra y otra y otra vez. Bueno, cuando nosotros estuvimos en el mundo, Satanás nos persuadía una y otra vez para pecar y pecar y pecar y pecar y seguir pecando, diciendo nadie te va a ver, nadie te va a pillar, sigue haciendo lo que estás haciendo, dale nomás, y total, sí o no. Así fue. Satanás nos persuadía y nosotros no teníamos ningún freno, ningún reparo. Y hoy Satanás lo intenta, esta misma estrategia lo intenta sobre la iglesia. ¿De qué forma? O sea, ya estamos claros de lo que es la persuasión. La persuasión no es buena ni mala, sino que los argumentos pueden ser verdaderos o falsos. Y Satanás suministró ciertos argumentos falsos con una idea central para poner como propósito duda acerca de lo que Dios había dicho, y el objetivo es subestimar la palabra de Dios. En 2 Corintios 11:4 dice, y no os maravilléis, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, aún Satanás se puede disfrazar de la forma más hermosa para aparecer, ya sea a través de la manifestación de personas que van a llegar a su vida o a mi vida, para ser las personas más simpáticas, más favorables, con el único solo fin de que nosotros tropecemos. Por eso tú tienes que, como decían antes, ser sobrio y velar. Significa estar atento día a día. ¿Qué personas se acercan a tu vida? ¿Qué nueva persona conoció en la persona, el joven en la universidad? ¿Qué nueva persona conociste en tu trabajo? ¿Qué nueva persona conociste en tal o cual circunstancia, en tal foro, en tal conexión de internet? ¿A quién conociste? No, o sea, que conocí un grupo de personas que comparten la palabra y son extranjeros y me gusta estar metido en todos los chats, me gusta estar metido en todas las reuniones. Cuidado, porque ahí va a estar lo más probable que esté un hijo del diablo utilizando la misma palabra para persuadir a los incautos, para persuadir a los inmaduros, para persuadir a los débiles en la fe, para persuadir a aquellos que ahora no en la condición de Adán y Eva de pureza, sino que con una mente que está allí luchando para, entre aquellas cosas que las personas no están de acuerdo con la palabra del Señor, buscan entonces quienes les respalden en lo que ellos piensan que no es correcto, porque simplemente a ellos se les ocurrió. Y no quieren obedecer, y no es revelación, sino que es falta de obediencia. Y estará allí el enemigo siempre poniendo las personas precisas para persuadir a aquellos débiles e incautos de la fe. Aquellos que están allí siempre están dudando acerca de Dios. Son víctimas fáciles, son un bocado para Satanás, porque muchos de ellos hoy no están en la iglesia, están afuera. Ya Satanás los persuadió y fue capaz de poner la duda, fue capaz de poner el argumento, fue capaz de llevarlo a la confusión, con el objetivo, ¿cuál era? Que abandonaran la fe y que volvieran a ser esclavos. Lucas 8:12 dice, y los del junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. O sea, Satanás tiene la capacidad de que una vez que la palabra es sembrada en el corazón del ser humano, aquellos que creyeron, es capaz de robar, de quitar del corazón la palabra. Entonces, ¿cómo? Persuadiendo. Hoy va a aparecer, la persona se convirtió a Cristo y la persona va a decir, oye, ahora tú soy evangélico, pero ¿y cómo podéis creer en eso? ¿Cómo podéis ser tan ignorante? Van a venir los amigos, los familiares, van a venir los que le conocen, van a decir, tú no podéis ser evangélico, ¿cómo sois tan bruto? Si esto es para gente ignorante, aquí te van a sacar toda la plata, aquí, ¿qué es lo que estáis haciendo? Esta es una secta, ¿qué es la cuestión? Personas que viene Satanás, dice, va a utilizar las personas, los argumentos, todo. Aquí utilizó a la serpiente, pero él siempre va a hacerlo de la misma forma. ¿Para qué? Lo dice la Escritura, viene con el único propósito de quitar del corazón del hombre la palabra, de quitar del corazón de la iglesia la palabra,
Yo tengo pero claro hoy día, hermanos, que si Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, siempre Satanás está buscando la oportunidad de verla a través de la persuasión en aquellas personas que dudan, que no quieren obedecer, que tienen el consejo y no lo quieren poner en su corazón. Y ahí el enemigo tiene los elementos suficientes. Ya le es mucho más fácil ahora que fue con Adán y Eva, porque tienen material para poder ser persuadidos por el mal, porque dicen, no, si yo no estoy de acuerdo con esto que dice el pastor, a mí no me convence. Marcos 4:15, y estos son los del junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. O sea, ¿qué es lo que hace Satanás? Él viene a quitar la palabra de Dios del corazón. Y no solamente para los que se van a convertir, sino que también dentro de la iglesia. Porque esto no fuera así, entonces nadie sería apóstata, nadie sería hijo, cierto, pródigo, y las personas no saldrían de la iglesia, porque están firmes en la iglesia. Pero ¿por qué salen? ¿Por qué son nuevamente puestos, cierto, bajo el reino de las tinieblas? Porque Satanás es capaz de poder, en la brecha que le encuentre, poder arrancar la palabra. Por eso yo siempre le he dicho a usted, oiga, usted mire a Cristo. Si usted mira para el lado, va a encontrar defecto en su hermano. Si usted mira para el otro lado, va a encontrar defecto en su hermano. Pero usted mire al espejo y va a encontrar más defecto en usted. Ahí no se mira. Porque Dios no nos ha puesto por juez. Dios no le ha puesto a usted para estar escarbando. Y ese es el pensamiento que pone el enemigo. Oye, mira lo que el pastor, mira que aquí, mira que allá. La persuasión del enemigo para poder nosotros mirar la fe en forma contraria a lo que la palabra de Dios dice. Revisa ahí su corazón y vea si es que el enemigo no le ha persuadido. Dice en 1 Timoteo 5:15, dice, porque ya algunos se han apartado en pos de Satanás. Lo está diciendo Pablo a Timoteo, de que ya algunos, ¿cierto?, habían defraudado la fe, y estando en la fe, aquí no le está hablando del mundo, porque los del mundo están. O sea, ¿cómo se han apartado del mundo? No, le está diciendo, dice, ya algunos se han apartado en pos de Satanás. ¿Quiénes? Los que estaban en la iglesia. También Satanás, ¿cierto?, no solamente va a persuadir, sino también en 1 Tesalonicenses 2:18, él va a estorbar los planes de la iglesia, porque él está maquinando en contra de la iglesia. Dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, dice Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás, dice, nos estorbó. Esto está en 1 Tesalonicenses 2:18. Yo no sé si se quedó claro acerca de lo que es la persuasión, porque esos pensamientos son los que vienen sobre la mente. Esos pensamientos, mire, toda persona, yo le voy a decir algo, toda persona que duda acerca de la palabra de Dios, que duda acerca de Cristo como Señor y Salvador, yo no estoy hablando del mundo, estoy hablando de la iglesia, toda persona que está en cuestionamiento acerca de que si verdaderamente necesita a Cristo, que considera que es una pérdida de tiempo y que dice, no, si esto no es tan así, esa persona ya está siendo persuadida en su corazón y no está en la fe, está siendo persuadido por el enemigo para decir, a ver, no, ¿sabes qué? Esta Biblia yo le voy a arrancarle no sé cuántas hojas porque creo esto y no creo esto otro, acepto esto y no acepto esto otro. Eso es persuasión de parte del enemigo para que la palabra no caiga en buena tierra, y es la forma como el enemigo tiene la manera de arrancar la palabra del corazón. Pero si yo estoy en la fe, si yo creo a su palabra y obedezco a su palabra, y yo sé que mi Dios es fiel, que mi Dios es justo, que mi Dios es un Dios de amor, que Él puso a su Hijo como propiciación por nuestros pecados y que Él los cargó sobre sí y que aún entregó hasta su última gota de sangre y murió en aquella cruz como un cordero inmolado para que yo tuviésemos y la humanidad tuviese perdón de pecado, y no tengo duda acerca del amor, de la redención de mi Padre y de todo lo que Dios ha dicho acerca de mí. Entonces no hay por dónde el enemigo me pueda persuadir, porque ese fue el grave error que cometió Adán y Eva, y también el error que cometieron los ángeles del cielo, que ellos sucumbieron bajo la persuasión de Satanás, a través de aquellos argumentos falsos, aquella intención de querer desviarle, para, en otras palabras, llevarlos en contra de lo que Dios dice. Sabemos entonces, ¿cierto? Sabemos lo que el enemigo, ¿cierto?, dice, porque de esta misma forma, en Juan 13:27 dice, cuando estaba allí Judas cerca del Señor, le dice, y después del bocado, el último bocado que se echó Judas en la boca, dice, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. O sea, imagínense que llegó el momento que los pensamientos de Judas estaba tan persuadido por Satanás en que lo que él tenía que hacer era correcto,
que Satanás tomó este trabajo en vivo y en directo. No envió otro ángel demoníaco ni otro demonio, sino que fue Satanás mismo a persuadir directamente a Judas. Dice, y Satanás dice, entró en él, completamente poseído, porque obviamente que la persuasión tiene distintos niveles de posesión, porque la persuasión lo que está haciendo es darle una concesión al ser inmundo. Otro ejemplo, ¿cierto? En el caso, ¿cierto?, de Pedro, cuando habla con Ananías, dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ahí hubo una persuasión por parte de Satanás junto a Ananías y Zafira cuando ellos vendieron aquella heredad y ellos comenzaron, ¿cierto?, a maquinar acerca del precio de la heredad para mentir al Espíritu Santo. Y hubo, ¿cierto?, un pensamiento, ¿cierto?, de que no era necesario para que ellos se quedaran con la mitad. Ellos podrían haber dado lo que hubiesen querido y no tendrían para qué haber pecado de esa forma, porque al fin y al cabo su heredad era propia, y si ellos querían dar la mitad, daban la mitad, si querían dar el 10%, daban el 10%, podían dar lo que ellos quisieran. Sin embargo, ellos quisieron, a través de esta persuasión de Satanás, aparentar que eran tan espirituales como los demás y mintieron al Espíritu Santo. Y sabemos lo que sucedió. Vemos, ¿cierto?, también que dice en Lucas 22:31, cuando dijo también el Señor, le dijo a Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. O sea, vemos claramente que una vez más, ¿cierto?, Satanás estaba pidiendo a Pedro como apóstol para poder poner sobre él su batería de espiritual de ataque en contra de Pedro, y por supuesto para zarandearlo y destruirle. Y el Señor dice, yo he rogado para que no falle tu fe, dice el Señor. Vemos, ¿cierto?, cómo el enemigo trabaja. Y en Lucas 22:3, ¿cierto?, nuevamente dice, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era era del número de los 12. Entró Satanás en Judas, lo mismo que vimos recién. Y en Lucas 13:16, y a esta hija de Abraham dice que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. O sea, ¿qué logra Satanás? Atar la vida de las personas. O sea, puede poseer la vida de la persona, puede atarlas y puede, ¿cierto?, destruirlas completamente, completa y totalmente, ¿cierto?, como el caso de Judas. Entonces, la persuasión es lo que la persona en un momento permite que la persona comience a aceptar argumentos que van en contra de la palabra del Señor, y en otras palabras, esta persuasión hace que la persona comience a dar concesiones al pecado, concesiones a la maldad, concesiones para desobedecer en contra de Dios, para tomar el camino de Ananías y Zafira, tomar el camino de Judas, ¿cierto? En el caso de Pedro, que también fue pedido para ser zarandeado, y que Pedro, ¿cierto?, la misericordia de Dios le salvó por causa de que él amaba a Dios, pero no sabía a lo que él se iba a enfrentar, no sabía cuán fuerte iba a ser aquello. Entonces usted tiene que pensar qué cosas pasan por su cabeza, qué pensamientos tiene usted acerca de Dios, qué argumentos tiene usted acerca de la palabra, acerca de lo que Dios nos manda que nosotros realicemos. Ahora, ¿cómo se manifiesta la persuasión en la vida de las personas? ¿Cómo se manifiesta la persuasión de Satanás en la vida de las personas? En 1 de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, si hay una persona que está siendo persuadida, obviamente que la persona va a pecar. La manifestación de la persuasión es el pecado. Eso. Y la persona que permitió la persuasión de Satanás sobre su vida va directamente a pecar en contra de Dios. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, aquellas personas que estando dentro de la iglesia son persuadidos por el engaño de Satanás a no obedecer a la palabra, es porque esa persona abrió y concedió para que este león rugiente pudiera venir sobre la vida de esa persona. Pero ojo, que el fin de aquella acción es devorar, acuérdense, tragar y destruir la vida de la persona, para que entendiendo, ¿cierto?, de que
ahí, ¿cierto? La manifestación vienen a ser los deseos de vuestro Padre. Y en este caso, ¿qué deseos? Los deseos de la carne, los deseos que van en contra de Dios, porque aquí yo estoy hablando a las personas que están en la iglesia, a las personas que estamos bajo la palabra del Señor, aquellas personas que fueron persuadidos para subestimar la palabra de Dios, para subestimar aquel mensaje, para subestimar lo que Dios nos habla, dice, ¿cierto?, acerca de la muerte segunda, para que nosotros, ¿cierto?, no consideremos la palabra de Dios ni las advertencias que Dios nos habla. Marcos 8:33 dice, pero él volviéndose y mirando a los discípulos reprendió a Pedro, diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Aquí hay un ejemplo sumamente gráfico, y por eso yo le decía que Pedro, en el primer versículo que nosotros partimos leyendo, Pedro ya había experimentado en sus propios pensamientos la persuasión por parte de Satanás. O sea, Satanás habló a su mente aquí para decirle, ¿sabes qué? Jesús es tan bueno y no es justo que Jesús muera y que vaya a la cruz. ¿Sabes que lo mejor que tú puedes hacer, Pedro, es aconsejar al maestro de que él no vaya a Jerusalén porque si no va a morir? Y lo mejor que puede suceder, que Jesús siga con usted hasta cuando él esté viejito, viejito, y así ustedes lo van a proteger, lo van a cuidar y va a seguir el legado. Pero Satanás inmediatamente, ¿cierto?, persuade a Pedro con argumentos falsos, como yo leía, como decía yo en delante, moviendo a través de sentimientos o suministrando cierta información que se desconoce, y Pedro en su emocionalidad de querer proteger al Señor, le dice inmediatamente al Señor, le dice, Señor, no es bueno que vayamos a Jerusalén, no es bueno que te maten, y inmediatamente dice, pero él, Jesús, pum, volviéndose y mirando a los discípulos, que hace, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Qué es lo que yo debo comprender de todo lo que nosotros hemos visto? Lo que yo debo comprender es que todo pensamiento que me persuade, yo tengo que revisarlo en mi cabeza. Todo pensamiento, mire, toda como yo le dije en delante, toda persona que yo puedo conocer a través de las redes sociales, puede que la conozcan mañana o que ya los conocí durante este año, que hay personas que están influyendo sobre ti a no perseverar en la fe, que están poniendo dudas acerca de lo que la palabra de Dios dice, que están diciendo, oye, ¿sabes qué? No, mira, vamos para acá, a esto, mira, ¿sabes qué? No hagas caso a tus padres, no le obedezcan, ¿cómo voy a ser tan tonta, tan tonto, tan poco pillo de que todavía haciéndole caso a lo que tus padres dicen o viendo lo que la palabra de Dios dice, si las personas son todos malos y nadie se salva? Poniendo aquí argumentos diciendo, no, si todos son iguales. La Biblia fue escrita por hombres, por personas, persuasión, pensamiento. ¿Usted qué es lo que Dios dice? Que nosotros debemos estar atentos y mirar día a día, aquellas personas que van a acercarse, porque la lucha no es contra carne ni sangre, huestes de maldad, potestad de los aires, pero el enemigo usará personas que van a argumentar sobre mi vida para que yo subestime la palabra de Dios en mí. No, que no tengo tiempo para buscar a Dios, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Escritura. Entonces, no es importante leer la palabra, no es importante entonces orar. Y yo comienzo a subestimar el mensaje de Dios. Y Dios dice, ¿qué es lo que en delante nosotros leímos? ¿Cierto? Sed sobrio y velad. ¿Y cómo yo me mantengo en guardia espiritualmente? Orando, leyendo la Escritura, estando atento a la palabra del Señor y poniendo cierta atención en el rumbo espiritual que Dios ha dado a mi vida a través de su palabra. Pero si vienen aquellos argumentos, esa es la persuasión del enemigo para nuevamente comenzar a hacer su trabajo, el mismo trabajo que él lleva haciendo por siglos y por años, y que le ha dado buen resultado, y que hoy está haciendo con todo esfuerzo sobre la iglesia. Sabe por qué él entiende, y no es un ser que tampoco sea no inteligente, es inteligente en toda maldad, porque sabe que es el tiempo del rapto, y él está buscando a todos aquellos que, habiendo alcanzado la verdad, habiendo encontrado la salvación, habiendo encontrado la puerta que es Cristo, habiendo encontrado el camino angosto para encontrar la salvación y la vida eterna, arrancarlos de allí a como dé lugar, porque sabe que Dios cumplirá su promesa, y el enemigo está empecinado en contra de la iglesia porque es nuestro adversario, y lo que él está buscando es que cada vez la mayor cantidad de personas que él pueda procurar
que no alcance la salvación habiéndola alcanzado, habiendo estado en Cristo y habiéndolos votado de allí, para él es su victoria, porque es la única victoria que él puede tener. Porque él sabe que está derrotado, él sabe que está condenado, él sabe que fue vencido en la cruz, él sabe que le espera el lago de fuego, él sabe que jamás podrá vencer a Dios, aunque él no dejará, por supuesto, de intentarlo. La pregunta es, ¿cuánto te ha persuadido Satanás en tu mente al respecto de la palabra del Señor? Esta iglesia se llama Cristo nuestro fundamento. ¿Cuánto del fundamento de Dios está verdaderamente en su vida? Porque hay personas que dicen, pastor, sabe que yo no puedo seguir, no puedo avanzar, me cuesta avanzar. ¿Y por qué? Porque ya Satanás persuadió su mente, persuadió sus pensamientos, los debilitó, entonces no tienen convicción, no tienen fe, no tienen fundamento, no tienen claridad acerca de lo que Dios dice. Y si Satanás logra persuadir aquella fe, la persona, por supuesto, que va a comenzar a perder toda firmeza en Dios. Comienza a ser desestabilizado por el enemigo. La persona comienza a perder la roca de Cristo debajo de sus pies, porque logrando Satanás persuadir la fe de aquella persona, por supuesto que vendrá la duda. Lo mismo que hizo con Eva. Va a traer la duda, va a decir, va a subestimar la palabra de Dios. Con esos 5 pasos, ¿cierto?, que la persuasión trae. Y si hay algunas personas que hoy día espiritualmente están raquíticos, están débiles, es porque por supuesto el enemigo ha logrado hacer aquel trabajo. Ha logrado, ¿cierto?, traer argumentos, la idea central, el propósito, el objetivo y el resultado, que lo que lleva a la persona después para decir, no, sabes que yo no puedo seguir el camino del Evangelio, porque la persona se debilita cada vez más, porque esta persuasión va de menos a más, de menos a más, de menos a más. Entonces la persuasión es capaz, como yo lo dije en delante, como lo decía el versículo, de arrancar la palabra de Dios del corazón del ser humano. La persuasión es tan potente por parte de Satanás que logra, te lo vuelvo a decir, a romper la palabra de Dios en la vida de aquellos que lo permiten. Porque simplemente se abrieron a argumentos y a cosas que son contrarias a lo que Dios enseña. Hasta el día de hoy el enemigo seguirá persuadiendo y seguirá, después del rapto de la iglesia, él va a persuadir a las naciones para que hagan lo que él quiere. Pero las naciones no se darán cuenta, sino que hasta cierto momento que ellos fueron completamente manipulados por Satanás. Toda la Unión Común Europea y la ONU serán presas fácil de la persuasión de este líder mundial, de su bla bla, por supuesto, y de todo aquello que tiene para ser un hombre que va a partir. ¿Cómo va a partir? Persuadiendo de una falsa paz. Satanás va a partir persuadiendo a la humanidad de que viene un periodo de paz, de que viene un periodo de los primeros 3 años y medio, un periodo de tratado de paz mundial. Se van a firmar tratados mundiales entre las naciones. Va a haber un completo, en cuanto a armamento, una desarticulación de armamento, y van a haber tratados de paz entre los menos, los menos posibles, los menos, pensados, los que son imposibles que hoy día se den. Satanás logrará persuadir en ese momento a las naciones y se firmarán los tratados de paz que usted jamás se imagina que podrían ser firmados, pero nosotros, espero todos en el Señor, no estemos aquí para verlo. Y Él va a traer, dice, cuando digan paz y seguridad, entonces, dice la Escritura, vendrá el fin. Y esa paz y seguridad será instigada por este anticristo, que es levantado, ¿cierto?, con poder por parte del inicuo. ¿Para qué? Para persuadir a la humanidad de que por fin el hombre logró la tan ansiada paz sin Dios. Y no fue necesario que Dios interviniera para que el hombre entrara en este nuevo momento de paz mundial y en esta nueva era de desarrollo de la humanidad. Entonces, usted la pregunta, si nosotros somos la iglesia, usted mire por favor su vida, mire su fundamento, mire ahí en su corazón y diga verdaderamente si acaso el enemigo no ha logrado persuadirle a usted para que usted desobedezca. Si el enemigo ha logrado persuadirle a usted para que no obedezca la palabra de Dios completamente, yo quiero decirle que usted está en riesgo, usted está en peligro.
porque el enemigo no parará hasta venir completamente sobre usted y destruirle. Si usted forma parte de la iglesia, si usted ama a Dios, si usted forma parte del Evangelio, usted no puede llevar el Evangelio a su manera. Hay algunos por ahí solitarios que no se sujetan a nadie, que no participan de la iglesia, que no participan de un discipulado, que dicen, no, si yo tengo a Dios en mi corazón. Esas personas ya fueron persuadidas por Satanás para ser engañados. Porque Dios, aun cuando día claro, no los podemos reunir físicamente, pero nos reunimos a través de la palabra de Dios y a través de estos medios, unidos en el Espíritu, y nos sujetamos a la Escritura. Pero aquellos que quieren andar como llaneros solitarios, eso ya Satanás los logró persuadirlo. Y uno les pregunta, ¿y cómo está? No, si yo estoy bien, si estoy buscando de Dios, tengo todo claro. Y además que como ahora no se pueden reunir, entonces estaríamos todos en pecado. Y como yo a veces me puedo conectar y no me puedo conectar, entonces estarían todos en pecado porque dicen, no, dejé de congregar. ¿Pero quién se está congregando, pastor? Ah, argumentos que Satanás pone para decir, pero pastor, si hoy día nadie se está congregando porque no se puede, entonces estaríamos todos en pecado. ¿Ve? Ese es un argumento que el diablo pone. Entonces, si yo no me conecto, no es porque no esté participando de la iglesia, porque Dios está en mi corazón, la palabra está en mi corazón, yo leo y oro, y creo que oro y leo más que todas las personas. Pero son personas que toman parte del argumento que el enemigo ha puesto para ir en contra de Dios. Porque este es un momento diferente por lo que estamos viviendo. Pero nosotros seguimos conectados en un mismo espíritu, en un solo cuerpo, porque Dios establece un cuerpo, no establece unidades individuales para que se muevan, porque Dios no va a venir a buscar individuos ni denominaciones, sino viene a buscar un cuerpo conforme a la Escritura. Y nosotros formamos parte de un gran remanente. Entonces la persuasión está allí trabajando en la mente de muchos hijos de Dios para no obedecer, para no perdonar, para no sacar de su corazón aquellas concupiscencias que hace años ya el Señor le ha dicho, saca esto de tu corazón, el Espíritu Santo ha dicho, arranca eso. Pero la persona no dice, si esto puede, yo lo controlo, lo llevo bien, no es necesario. Todo aquello que a usted le lleve a subestimar las palabras de Dios cuando Dios habla acerca de la muerte segunda, de lo que Dios habla acerca de su Hijo y todo lo que es contrario, créame por lo cierto que esa es parte de la persuasión que Satanás hace en medio de la vida de la iglesia para no tomar las palabras de Dios como verdaderas. Y sabe Dios que Él, primeramente, Él nunca hablará mentira, Él habla verdad a la iglesia. Pero lo que Dios espera es que nosotros permanezcamos en la fe en Él, en su testimonio, en su Hijo, en la doctrina, en la obra de Dios. Y dice claramente, dice en Santiago 4:7, ¿cómo vencer? Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, someteos pues a Dios. ¿Qué hago? Señor, someto mi vida, someto, Señor, mis pensamientos. Voy a obedecer en lo que usted ha puesto. Voy a perdonar a los que debo. Voy a sacar estos pensamientos incorrectos. Voy a sacar toda duda de mi corazón. Voy a clamar, Señor, a usted. Voy a pedirle que usted me fortalezca. Voy a, Señor, pedirle que usted quite todo pensamiento que va en contra suya, que me hace sentir solo, porque no estoy solo, usted está conmigo, que estoy en debilidad, Señor, yo clamo a usted para que me fortalezca, y resistir al diablo, y huirá de vosotros. Vestidos, Efesios 6:11, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para comprender entonces que si estamos revestidos de su armadura y estamos nosotros sometiendo nuestra vida a Cristo, nuestros pensamientos, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, entonces el diablo va a ser resistido y él tendrá que huir de usted y de mí. Pero ojo, esto habla de un momento que mientras permanezcamos en esta tierra debemos día a día revisar. Sabemos que el destino final de este enemigo, como dice Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esa es la verdadera, el final de este ser espiritual, la gloriosa victoria de Cristo, la victoria gloriosa de Dios sobre este ser espiritual, cuando Él se ha lanzado a aquel lugar, es el lago de fuego y azufre, que no es el Hades, sino que es un lugar que está fuera en el espacio. Dios lo tiene destinado para que allí, junto al falso profeta y la bestia, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y el Señor dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, maldito, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Eso está en Mateo 25:41.
y Satanás, ¿cierto?, fue derrotado, como dice, bueno, hay muchos versículos, Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Romanos 16:20 dice, y el Dios y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El enemigo está condenado, el enemigo está derrotado, el enemigo, hay un lago de fuego que le espera, pero él no perderá el tiempo en persuadir a cuantos más pueda de los que hemos sido alcanzados por la sangre de Cristo, en persuadirnos a dejar el camino del Señor. Yo quiero que usted medite ahí un momento. A lo mejor este año que pasó para usted y para muchos no fue un año bueno, fue un año a lo mejor de enfermedad, de momentos difíciles, de malas noticias, de enfrentar situaciones terribles. Y sé que muchos de ustedes, Satanás quiso persuadir en sus pensamientos para decirle, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está el Señor? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? ¿Por qué Dios permitió esto? Si Dios te guarda y te protege, ¿por qué vino esto sobre ti? Esos son los dardos de fuego del enemigo. Esos son los pensamientos que el maligno pone sobre los hijos de Dios. Porque así como lo hizo con Pedro, también lo hizo con el rey David y también lo va a hacer contigo con usted y con todo hijo de Dios. Y él no va a perder momento de tratar de persuadirle en su mente. Va a usar todos los campos, todas las estrategias a las personas y también traerá sus pensamientos frente a las circunstancias que son contrarias. Pero este es el momento de decir, Señor, yo creo en ti. Yo creo, Señor, que aunque muera, Señor, viviré y usted me resucitará, Señor, en el día postrero. Yo creo, Señor, a su palabra. Yo creo, Señor, en su perdón. Yo creo, Señor, a aquel sacrificio que usted hizo por mí en la cruz. Este es el momento, iglesia, de tener convicción en la fe. Este es el momento, iglesia, de afirmar tu corazón por la palabra de Dios. Este es el último momento, es el último tiempo en que nosotros, hoy más que nunca, no debemos dudar en nuestro corazón acerca de la bondad de Dios, aunque no le puedas sentir, porque no es por sentir, es por fe. Si le puedes sentir en un momento de adoración y alabanza, extraordinario. Si Dios te da un sueño, gloria a Dios. Si Dios habla a tu corazón, extraordinario. Si el Espíritu Santo en algún momento pone palabras sobre tu mente para alentarte, o trae Dios a través de algún hermano, un sueño, una palabra para fortalecerte, gloria a Dios. Pero si no ocurre ninguna de sus cosas, tenemos la palabra de Dios en la cual nosotros debemos confiar en el que nos llamó, confiar en el que dio su vida, confiar en el que entregó todo por nosotros y no dudar en nuestros corazones acerca de lo que Dios ha prometido, para entender de que esta es una batalla, que es un conflicto que se ha dado desde cuando este ser inmundo cayó, cierto, sobre la tierra, pero que todo esto pasará y que todo el mal y todo lo que hoy día el mundo afuera está desquiciado, el mundo está vuelto a una locura, la maldad, los asesinatos, las muertes, la perversión ya no tiene límite, es algo abominable hoy día. Usted mire hacia afuera y vea todas las cosas terribles, la gente es despiadada por cuanto en sus corazones han dispuesto su corazón a la maldad, no tienen misericordia, no tienen contemplación. Cosas terribles, noticias cada vez más espeluznantes de cosas más crueles, cosas que son aberrantes, por cuanto Satanás persuade el corazón y la mente de las personas y los corrompe porque no tienen el Espíritu Santo para hacer las cosas más aborrecibles. Hemos escuchado tal vez este último tiempo de las cosas más terribles que acontecen en el mundo. Y Dios nos quiere librar de aquel destino de muerte, de aquel ser inicuo que lo único viene a matar, robar y destruir. Por eso, iglesia, tú tienes que mirar tu corazón, mirar la convicción en el Señor, mirar la verdad del Evangelio sobre nuestras vidas y, por supuesto, sacar del corazón todo aquello que el enemigo ha puesto para persuadirle a usted para no obedecer. Cada vez que tú subestimas la palabra de Dios, cada vez que tú no obedeces a la palabra de Dios, estás en riesgo. Por cuanto el enemigo, ya lo he dicho, él va a utilizar en cualquier momento la ventaja que le podamos entregar para a través de esa ventaja venir a corromper y por supuesto a destruir la vida que Dios nos ha dado. Por eso, iglesia, yo quería compartir este tema acerca de este adversario, para que en este tiempo, iglesia, abras bien todos tus sentidos, estés con tus ojos bien abiertos
y esté siempre velando y orando y, por supuesto, ayudando benignamente, con benignidad sobre la iglesia, para que nosotros todos podamos, hermanos, alcanzar la meta final, que es la victoria en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. ¿Han habido momentos de debilidad? Yo creo que en todos. ¿Han habido momentos de duda? Yo creo que en muchos de nosotros. En momentos de aflicción y de tristeza. Pero ¿saben? ¿Se puede salir de esos momentos? Sí, se puede. ¿Y cómo se sale? Primero reconociendo y pidiendo perdón delante de Dios, orando delante del Padre a través del Espíritu Santo y, por supuesto, cerrando toda puerta a la duda y todo aquello en lo cual en algún momento pudimos estar. Y no volver atrás, sino que avanzar conforme a la palabra del Señor, habiendo aprendido la lección. Pero si yo permanezco en ello y no quiero mover un dedo, y no quiero mover una hoja de mi vida, y no quiero hacer absolutamente nada, es tu responsabilidad, es nuestra responsabilidad. La salvación es personal, y cada uno de nosotros es artífice de la decisión que tomamos delante de Dios. Por eso, iglesia, es tiempo final, y por eso nosotros hoy más que nunca debemos afirmar todo nuestro ser y nuestro corazón en la palabra de Dios y en su testimonio. No te olvides de esto. Persuasión, una palabra peligrosa cuando es usada por el enemigo sobre la vida de la iglesia. Dios nunca nos ha engañado. Él es incapaz de mentir. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Que el Señor te fortalezca, que el Señor hable a tu vida, que el Señor permita que a través del Espíritu Santo examine tu vida, tus pensamientos y tu corazón, porque aún estamos tiempo de arrepentirnos y de pedir delante del Señor que nos ayude en todo aquello que ha sido contrario para venir a hablar en contra de Dios en nuestra vida y cerrar toda puerta al enemigo, quitar toda ventaja y, por supuesto, estar nosotros afirmados por Dios. Vamos a orar al Señor para terminar esta palabra. Bendito Dios de la gloria, bendito Dios poderoso. Señor, he predicado, Señor, su palabra como una advertencia, Señor, para todos nosotros, para mí y para todos, Señor, de mi hogar que están presentes, y para su iglesia, y para todos, Señor, quienes oigan, Señor, esta palabra. No tenemos, Señor, temor en contra de este adversario, porque usted le venció y le derrotó, y nos, Señor, sacó debajo del yugo, Señor, en el cual estábamos muertos, Señor, en delitos y pecados. Y hoy, Señor, nos aferramos, Señor, delante de usted, a su hermosa palabra y a usted mismo, como, Señor, el autor, Señor, de la vida nueva, Señor, sobre nosotros. Por eso, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo le pido, bendito Rey de la Gloria, que usted, Señor, traiga, Señor, la convicción sobre los corazones, que escuchen, Señor, este mensaje, para no subestimar, Señor, todo aquello que el enemigo, Señor, hace para herir, Señor, la iglesia, para traer destrucción, Señor, sobre el cuerpo, para lograr, Señor, ventajas, Señor, y que en el nombre de Jesús, Señor, su palabra, Señor, sea, Señor, verdad, Señor, sobre nuestras vidas, y que cada uno, Señor, sepa, Señor, tener delante de usted el temor, Señor, y la reverencia para presentarnos, Señor, delante del Dios vivo, porque a nadie, Señor, se nos ha dado para ser, Señor, juez dentro de la iglesia, ni para fiscalizar, Señor, las vidas de los demás, sino que solamente, Señor, mirar cada uno por su propia vida, Señor. Yo le pido, Padre, en el nombre de Jesús, que usted, Señor, inquiete, Señor, el corazón de aquellos, Señor, que aun cuando permanecen, Señor, en la iglesia, no han querido, Señor, obedecer, Señor, a su palabra. Y es más, Señor, sabiendo, Señor, que están mal en sus argumentos, sabiendo, Señor, que son turbados, Señor, en sus pensamientos, no quieren, Señor, soltar aquello, Señor, y no son, Señor, sino desobedientes, Señor, a la oportunidad y a la misericordia, Señor, que usted les está dando como una oportunidad, Señor, para que se salven, Señor, sus almas. Por eso, Padre, en esta hora,
en el nombre de Jesús, yo le pido, Señor, que a través de esta su palabra, usted, Señor, quite el velo aún en los corazones, Señor, que no han querido, Señor, reconocer lo que está en sus corazones. Yo le pido, Padre, en el nombre de Jesús, que sea usted, bendito Espíritu Santo, corriendo, Señor, y quitando el velo, Señor, de aquellas personas que, Señor, en su corazón han visto, Señor, con poca gravedad, Señor, aquellos pensamientos que, Señor, ya son contrarios a su escritura y que no tienen el temor, Señor, de soltarlo para alinearse, Señor, cuando hay oportunidad de hacerlo. Yo le pido a usted, bendito Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Señor, por la misericordia de Cristo, que sé que es profunda, grande, Señor, y extraordinaria, que usted, Señor, por misericordia, Señor, a este remanente, Señor, y a todos quienes escuchen, Señor, su palabra. Señor, usted, Padre, les inquiete, Señor, en su corazón, Dios, para, Señor, quitar todo mentira, Señor, del enemigo, acerca de la bondad, del amor y de la justicia, Señor, que usted trae, y del perdón, Señor, sobre nuestras vidas, sabiendo, Señor, que usted es el que nos justifica a través de su Hijo y que nos perdona, y que, Señor, nada podríamos estar haciendo hoy si esto no hubiese acontecido, Señor, en aquel madero, en aquella cruz bendita, Señor, para que en el nombre de Jesús, Señor, caiga, Señor, todo argumento del enemigo en medio de su iglesia, para que caiga toda necedad, Señor, para que aquellos que quieren abrazar la cruz, pero no están dispuestos a soltar, Señor, su duda, Señor, sus razonamientos naturales y su falta de temor, y que piensan, Señor, que lo pueden hacer sin problema. Padre, inquiételes, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que sean inquietados, Señor, para que vean, Señor, aquel enemigo que está dispuesto, Señor, a devorarles por completo, y que aún, Señor, pueden, Padre, poder, Señor, encontrar en usted, Señor, un perdón, Señor, y una reconciliación por su palabra, porque usted es Dios bueno, es Dios misericordioso, es Dios, Señor, que busca la salvación del hombre, de la humanidad, y usted vino a buscar a nosotros que estábamos perdidos. Y hoy que no hemos salido, usted ha salido a nuestro paso, usted está más determinado, Señor, que alcancemos salvación. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, podamos estar como iglesia, Señor, vigilantes, Señor, orando, Señor, y no perdiendo, Señor, nuestro tiempo, Señor, en cosas vanas, sino que podamos, Padre, todos, Señor, levantarnos, Señor, para en la fortaleza del Espíritu Santo de Dios, para ser guiados como iglesia, Señor, junto al remanente, junto, Señor, a los obreros, junto a los que le amamos, junto, Señor, a todos los que estamos dispuestos, Señor, para avanzar, Señor. Y que en el nombre de Jesús, Señor, usted guíe a su iglesia para estar orando los unos por los otros. Y, Señor, no para juzgar, pero sí para orar en aquellos, Señor, que ya es debilidad, Señor, en sus vidas. Aquellos, Señor, que el enemigo ha traído por cuanto han hecho concesión, Señor, en sus corazones. Y en este tiempo, Señor, en que la iglesia no se ha reunido, Señor, han tomado ciertos derechos, Señor, de cosas que, Señor, no son correctas. Porque no nos veamos, usted no deja de ver la vida, Señor, de todos nosotros. Para que en el nombre de Jesús, Señor, todo esto, Señor Padre, sea arrancado por misericordia de en medio de la iglesia. Señor, esta es su palabra. Y usted, Señor, siempre respaldará su palabra. Gracias, Señor, por la victoria de Cristo que tenemos sobre nuestras vidas para enfrentar, Señor, este enemigo, para resistirle, Señor, en la fe, sabiendo, Señor, que Él tendrá que huir, Señor, huir de la iglesia, porque la iglesia está guiada por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le confronta y le hará huir, Señor, aquello que hemos creído y estamos firmes, Señor, en la convicción de la fe y de la salvación en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por esta palabra, por su victoria, por su guianza, y nos preparamos, Señor, para seguir avanzando, Señor, atentos y expectantes, Señor, a lo que usted tiene, Señor, para su iglesia. Que nadie, Señor, se piense, Señor, que debemos ignorar las maquinaciones, ni tampoco estar atento a esta persuasión tan sutil, sino que cada uno vea cómo Él maneja, Señor, esto a través, Señor, de las personas, de la modernidad, de las redes sociales, de todo aquello, Señor, que aún a los jóvenes, a los niños, y a los no tan jóvenes ya,
muchos adultos y muchos ya bastante más maduros que aún, Señor, persisten en redes sociales y en cosas que lo único que hacen es contaminarles, Señor, y apartarles, Señor, en la fe y que ningún bien hacen a sus vidas, Señor. Inquiételes, bendito Padre, inquiételes, bendito Espíritu Santo, para saber con quién hablan, con quién se reúnen, aunque sea, Señor, virtualmente, a quién escuchan y qué está haciendo aquella conversación y aquellas palabras sobre la vida, Señor, de aquellos, Señor, que somos la iglesia y cómo el enemigo se encarga de mellar la fe en el corazón, Señor, de aquellos que no comprenden la gravedad, Señor, de este conflicto. Gracias, Padre, le damos en esta hora, porque sabemos que Él estará, este enemigo ya ha sido juzgado y condenado, y Él pagará con el tormento eterno, Señor, en aquel lago de fuego, por todo lo que ha hecho, Señor, sobre la humanidad, Señor. Y no habrá perdón ni contentamiento ni para Él, ni para su trinidad diabólica, ni sus ángeles. Más, Señor, triste es aquellos, Señor, que sufrirán, Señor, de la muerte segunda, porque usted no hizo ese lugar para el hombre, sino lo hizo para este ser inicuo y aquellos que le siguen, Señor, en los ángeles que obedecieron, Señor, y cayeron. Misericordia, Señor, sobre la iglesia, porque usted dice, misericordia quiero, porque usted es Dios de misericordia y Dios de oportunidad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.